Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Les saluda el profesor Michael Ayala y agradecer a los 508 suscriptores que ya tenemos una espectacular y excelente noticia. Muchas gracias de verdad a todos aquellos que siempre comentan, que siempre preguntan, aquellos que intervienen con información. Es una excelente experiencia esta situación del canal. Bien, habíamos hablado acerca de los tanques bolivianos y ahora me gustaría hablar acerca de los LTB-Z38, tanque que funcionó, digamos, durante bastantes años y tuvo su protagonismo en la guerra con Ecuador. Ya he hablado del LTB-Z38, lo hablé para hablar sobre la experiencia de Alemania. ¿Por qué? Porque es un tanque, como ya lo dije, ligero, diseñado y fabricado en Checoslovaquia y utilizado por el ejército alemán y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y va a tener varias versiones: el TNHP en Irán, el LTP para Perú, LTH Suiza, LTL Lituania y el STRV M41 en Suecia. Así que hay bastante información al respecto, pero yo me voy a enfocar hoy día en el Perú. Bien, en 1935 una misión militar peruana viaja a Europa y evalúa los tanques de varios fabricantes antes de elegir al LTP checo. Así que en este caso el Perú aprende su lección respecto a lo que había vivido pues, en la guerra con Chile, ¿no? Así que en cuanto a compras de armamento sí se mejora respecto al criterio. Bien, finalmente, luego de ver varios modelos, se decide por el tanque que estamos hablando, ¿no? El checoslovaco. Así que el Perú compra 24 unidades enviadas entre 1938 y 1939, siendo organizadas estos blindados en dos compañías, ¿no? Esta pequeña fuerza se complementó con infantería motorizada y piezas de artillería remolcadas por tractores checos CKD. ¿Qué hay que decir? Que durante muchos años Francia había sido el país invitado a asesorar al Perú en cuestiones militares. Pero con el tiempo y con las actualizaciones que tenía pues Alemania, resultó que hubo un cambio. Y este cambio en términos militares fue para bien para el Perú. Básicamente hubo una influencia alemana desde 1937. Así que de por sí ya venía la influencia unos años antes, pero se consolida en el año ya mencionado. Hay que observar también que las doctrinas de la Blitzkrieg o la guerra relámpago, ¿no? Que es una doctrina que si bien es alemana, practicada en Alemania, tiene un trasfondo teórico también. Una serie de reflexiones en donde se apostaba por el trabajo de las fuerzas motorizadas, digamos, y por el desarrollo de las fuerzas motorizadas por encima de la infantería en masa. Y bueno, saben que Inglaterra y Francia no van a aceptar estos modelos, pero Alemania sí. Y en el caso del Perú es muy fundamental esta situación, porque se da el conflicto con Ecuador y Ecuador tiene un despliegue bien interesante de soldados valientes y aguerridos, pero Perú, digamos, apuesta por una fuerza muy puntual, muy precisa, en un ataque simultáneo usando máquinas de combate. Por un lado, apuesta por máquinas motorizadas, los tanques en dos divisiones, al que se le incluye también un cuerpo motorizado y también el ataque por mar y el ataque por aire. Así que estamos con dos doctrinas, aquí la doctrina ecuatoriana, que en ese momento fue obsoleta, porque luego aprendieron los ecuatorianos también a defenderse, y Perú con una doctrina más innovadora. Se da pues entonces el ataque al río Sabenilla y en Arenilla, ¿no? Los tanques tenían una gran autonomía, 250 kilómetros, con esta autonomía pudieron haber alcanzado Guayaquil rapidísimo, ¿no? Desde la frontera con gran facilidad. La ofensiva peruana fue bastante rápida, y también hay que decir pues que Ecuador, si bien tenía mucho valor, no tenía
cañones, digamos, de ataque modernos, y su artillería era tirada por caballos. Así que, bueno, al final la victoria peruana va a ser aplastante, hay que decirlo así, pero tampoco es que, si bien fue aplastante por la movilización de los tanques y de los aviones y de los barcos, no significa que le haya costado al Perú. También el Perú tuvo bajas, también tuvo pues momentos de paralización de sus fuerzas, pero bueno, las estrategias modernas terminaron imponiéndose al final, ¿no? Y la contundencia también. Al final gana Perú, es cierto, gana Perú, pero es en realidad el segundo capítulo de 4 o 5 conflictos que se han tenido, básicamente por el territorio. El conflicto con Ecuador, hay que decirlo, se dio entre el 5 de julio de 1941 y el 29 de enero de 1942. Deben saber que se cierra con el protocolo de Río de Janeiro, el Tratado de Paz, Amistad y Límites, que va a zanjar el problema, ¿no? Y en esto fueron 4 países garantes, ¿no? Ecuador pidió que Chile sea un garante, Perú pidió que Argentina sea un garante, Brasil se ofreció de intermediario, papá grande, con papá más grande, en este caso fue Estados Unidos. Los tanques, aunque no lo crean, funcionaron hasta 1988, ¿no? Ustedes saben de que las fuerzas latinoamericanas suelen prolongar lo más que puedan sus fuerzas, ¿no? Hay un dato curioso en Ecuador que me llamó mucho la atención: el barco Calderón, ¿no? Un barco que tuvo 72 años de servicio y que hizo una serie de movimientos en la guerra con Ecuador, evitando a los destructores Villar y Guise. Heroica la fuerza ecuatoriana a pesar de sus limitaciones, ¿no? En combate. Lo que también hay que recalcar que el ejército peruano, cuando se da la situación de Sendero Luminoso, digamos, intenta luchar de modo convencional, y obviamente los tanques en estas circunstancias resultan totalmente inútiles. ¿Cuál es la diferencia entre el ejército boliviano en 1932 y el ejército peruano en 1931? Los tanques, digamos, pensados bajo una doctrina de Primera Guerra Mundial, de guerra de trincheras, de una ofensiva múltiple con la infantería, ¿no? Y con solo 3 tanques, digamos, no fue la mejor. Vale decir, y lo tengo que repetir, los militares europeos llegan a Bolivia y bajo una lógica europea implementan un sistema de ofensiva que a la larga no iba a funcionar, porque para ello se necesita una instrucción, lo que no quita el valor paraguayo y el valor boliviano. En el caso del Perú, el despliegue se hizo pensando en la geografía, es decir, no es usar por usar, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Y eso también le pasó a la Unión Soviética, que pensó que su aparato militar, en una ofensiva motorizada súper intensa, iban a doblegar rápidamente a Finlandia, y eso no ocurrió. En el caso del Perú, que se muestra pues avasallador, es porque, digamos, movió sus aviones en un punto estratégico, mueve a su flota naval en un punto estratégico y mueve a su flota de tanques en un punto estratégico. Significa que la Blitzkrieg, digamos, debería ser bien aprovechada. Ahora, tampoco todos son flores. ¿Por qué? Lo que tenemos que decir es que llegó un momento, y eso es lo que queda en la anécdota del ejército del Perú, que los tanques no avanzaron más porque no tenían combustible. Y la movilización de tanques, son 24 tanques, digamos, cada uno gasta muchísimo combustible, y eso implica muchísimo dinero, porque la Blitzkrieg es cara. La Blitzkrieg se mueve con mucha gasolina, la guerra relámpago se mueve con mucho dinero para poder pagar los pertrechos de guerra, ¿no? Entonces por eso debe ser rápida. Y en este caso al Perú le funciona, porque Ecuador extiende sus fuerzas, su ejército lo extiende, no lo focaliza, y cuando lo intentó focalizar ya era bastante tarde. Esto le va a ocasionar una sensación y situación de derrota. Vuelvo a recalcar un saludo a los valientes ecuatorianos que lucharon en la guerra con Ecuador y que dieron sus vidas. Bueno, con el tiempo Ecuador aprende de sus errores, ¿no? En el último conflicto que se tuvo, en el CENEPA, Ecuador implementa una fuerza, digamos, de aviones
una fuerza aérea muy potente, superior a la fuerza peruana, porque y también conoce la geografía y en función de la geografía también va a adaptar a su ejército para poder contrarrestar a las fuerzas peruanas. Así que, gracias a Dios, hemos terminado ya esos conflictos, ya no hay estas peleas entre Perú y Ecuador y todavía queda pendiente la necesidad de esta frontera potencializarla en los dos lados. Si bien hay esfuerzos y hay situaciones que están intentando fomentar la unidad, todavía es algo que falta consolidar. Y a nivel de Sudamérica también, ¿no? Los conflictos que hemos tenido tendrían que ser procesos de aprendizaje para la unidad como continente, como en un momento lo pensó Grau, ¿no? En una marina integrada sudamericana para enfrentar a potencias mundiales. Pero bueno, ahí está entonces el LTBZ-38. Si quieres jugar con un tanque que se usó en el Perú, anda a World of Tanks, la sección china, el primero o segundo nivel, y vas a encontrar este tanque bastante usado en diferentes partes del mundo, ¿no? Y hay también hay una sección de museos en donde todavía puedes ver el tanque aquí en el Perú. Bueno, recuerda que videojuegos y historia pueden hacer una excelente combinación. Ya nos estamos viendo. Cuídate un montón. Un abrazo fraterno a todos los suscriptores. Y ya viene el tanque polaco. Así es, el tanque polaco ya viene. Un saludo a la distancia. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya estaré contando pues más historias ocurridas aquí en Sudamérica. Un saludo desde Perú a todos mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Chao.